Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana 21 del segundo quimestre, chicos, y estamos trabajando en los textos de la segunda fase que ya se les entregó. Hoy nos toca estudios sociales y tenemos el tema Ecuador durante la primera mitad del siglo XX. Bien, vamos a ver el contexto internacional. La primera mitad del siglo XX fue de agitación e inestabilidad para el mundo y a pesar de que no estuvo involucrado directamente en ellos, afectaron la economía, la política y la sociedad del Ecuador. En 1914 y 1947, el mundo experimentó dos guerras mundiales y por lo menos dos grandes movimientos revolucionarios, una crisis financiera internacional, la emergencia de gobiernos de ultraderecha en Europa, el fortalecimiento y la expansión de gobiernos comunistas en Asia y Europa del Este y el intento de reconstruir la economía tras las guerras. La ultraderecha es una ideología radical nacionalista autoritaria que va contra las libertades democráticas. Generalmente defienden el racismo y la xenofobia. Bien, aquí tenemos una línea de tiempo más o menos resumido lo que sucedió desde 1907 hasta 1948. Vamos a ver brevemente, dice, en 1907 estalla la Primera Guerra Mundial. En 1917 estalla la Revolución Rusa. En 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial. En 1910 hasta 1920 estalla la Revolución Mexicana. En 1922 sube al poder Mussolini en Italia con un gobierno de ultraderecha. En 1923 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1929 se produce la crisis financiera de 1929. En 1933 sube al poder Hitler en Alemania con un gobierno de ultraderecha. En 1936 hasta 1939 estalla la Guerra Civil Española. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial y en 1948 se pone en marcha el Plan Marshall para recuperar a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. En Ecuador, entre 1925 y 1947, el periodo comprendido entre 1925 y 1947 se caracteriza por cuatro elementos fundamentales. Primero, inestabilidad política. Entre 1925 y 1947, Ecuador tuvo 11 gobiernos diferentes. Algunos de ellos, como veremos más adelante, solo dirigieron al país por el lapso de un año. Número 2 dice crisis económica a causa de la caída de las exportaciones de cacao. En el contexto internacional, la crisis originada por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el conocido crack de 1929 y la subsecuente Gran Depresión afectó a las ya debilitadas exportaciones cacaoteras ecuatorianas. Número 3. Impulso de la empresa y diversificación de la economía. Luego de la crisis del 29, el modelo económico mundial se modificó. El aislamiento voluntario de algunos países industrializados determinó que América Latina también se industrializara, con el fin de sustituir las importaciones de productos procesados que antes se traían del exterior. Si bien algunos autores señalan que este sistema de la sustitución de importaciones no se aplicó apropiadamente en Ecuador, sí se evidenció un crecimiento del sector industrial. Se expandieron la industria textil, la de fabricación de calzado y la de alimentos procesados. Número 4. Mayor participación política de las masas. La situación económica nacional, el pensamiento socialista y la búsqueda de una mayor justicia social y una mayor participación ciudadana fortalecieron a las organizaciones sociales y a los movimientos obreros que irrumpieron en la política nacional y modificaron el escenario político social. La política ecuatoriana entre 1925 y 1938, la Revolución Juliana. Desde la fundación de la República fue la banca guayaquileña la que financió el gasto público. Llegado 1924, el Estado adeudaba a la banca privada
la impagable suma de 36 millones de sucres. Además, el malestar social se había acumulado porque los bancos manejaban la política y se beneficiaban del permiso de emitir monedas sin respaldo en oro, influían en las candidaturas y designaciones de cargos públicos en todos los niveles. En ese contexto ascendió Gonzalo Córdoba al gobierno. El desgaste del modelo económico liberal que afectaba a los sectores populares tuvo como desenlace el estallido de la Revolución Juliana el 9 de julio de 1925. Este movimiento, que buscaba cambiar la estructura política y las condiciones sociales, fue organizado por un grupo de oficiales jóvenes comandados por el mayor Ildefonso Mera y apoyada por la sociedad civil. El alzamiento tuvo éxito y, depuesto el presidente, se organizó un gobierno presidido por militares y civiles. Entre ellos figuraba Luis Napoleón Dillon, empresario educador quiteño y uno de los ideólogos de la Revolución Juliana. El movimiento juliano se inspiró en los cambios impulsados en el pasado por la Revolución Alfarista y acontecimientos contemporáneos como la Revolución Mexicana, la crisis de la posguerra y el auge del socialismo. Los principales aspectos de su programa eran: manejo centralizado de las rentas y los recursos del Estado, plan de obras públicas, leyes de protección a los obreros e indígenas, impulso a la educación laica, sobre todo la primaria, y renovación del ejército. Analizo y resuelvo, dice aquí. Analiza las causas y las consecuencias de la Revolución Juliana. ¿Cuál fue el rol de la banca privada en los eventos? Vamos a analizar y vamos a ver. Dice: el desgaste del modelo económico liberal que afectaba a los sectores populares tuvo como desenlace el estallido de la Revolución Juliana el 9 de julio de 1925. Los bancos manejaban la política y se beneficiaban del permiso de emitir monedas sin respaldo en oro. Esto, chicos, lo vamos a escribir en los cuadernos porque recuerden que aquí estamos en el texto y en el texto no podemos escribir porque al final del año tiene que devolverlo intacto, ¿ok? Bien, aquí tenemos otra línea de tiempo también que sucedió entre 1924 a 1925. Fue el gobierno de Gonzalo S. Córdoba. En 1925 a 1926, el mandato de la Junta de Gobierno Plural. En 1926 a 1929, el gobierno provisional de Isidro Ayora. En 1929 a 1931, el gobierno constitucional de Isidro Ayora, 2 años y 4 meses duró. En agosto de 1931, el Congreso obliga a Ayora a renunciar a la presidencia. Entre 1931 y 1932 se forma sucesiva y, como evidencia de la inestabilidad política del momento, se encargó el gobierno de la República a ministros de Estado y presidentes del Senado. José María Velasco Ibarra sucesivamente como presidente interino y presidente constitucional, luego presidente de la República y nuevamente presidente constitucional desde 1944 hasta su autogolpe de 1946 y desde ese año hasta 1947, 3 años y 2 meses. En 1940 a 1944, Carlos Arroyo del Río, presidente de la República, 3 años y 8 meses gobernó. En 1940 tenemos a Julio Moreno, encargado del poder, solo por 10 días. En 1939 y 1940, Andrés F. Córdoba, encargado del poder, solo 8 meses. Y 1939, Carlos Arroyo del Río, encargado otra vez por 1 mes nada más. Así tenemos la línea de tiempo. Acá tenemos en 1932, se efectuaron elecciones presidenciales y ganó el liberal Neptalí Bonifaz. Conservadores y socialistas se opusieron a la victoria y, con el apoyo del Congreso, declararon a Bonifaz no apto para asumir el gobierno. Bonifaz tuvo el apoyo de algunos batallones de Quito y de parte del pueblo, a quienes se alzaron contra el Ejército Nacional en un sangriento enfrentamiento que estalló el 28 de agosto y se prolongó por 4 días. De ahí que el episodio se lo conoce como el nombre de Guerra de los 4 días. Dejó unos 2,000 muertos. Ante la situación, Alberto Guerrero, presidente del Congreso, asumió la presidencia. La presión del Congreso y de los partidos opositores
impidieron que Bonifaz asumiera su mandato popular. En 1932, Alberto Guerrero Martínez Mera, encargado del poder por 3 meses. Desde 1938 y 1939, Aurelio Mosquera Narváez, presidente constitucional, solo por 11 meses. En 1938 y 1937, jefatura suprema del general Alberto Enríquez Gallo, solo por 10 meses. 1935 a 1937, el gobierno de Federico Páez, jefe supremo por 2 años y un mes, fue derrocado por un movimiento militar. En 1935, Antonio Pons, encargado del poder, solo por un mes. En 1934 y 1935, primera presidencia de Velasco Ibarra, 11 meses, fue derrocado y desterrado. En 1933 a 1934, Abelardo Montalvo, presidente encargado, y 1932 al 33, presidente de Juan de Dios Martínez Mera, presidente constitucional, por 10 meses nada más. Finalmente fue destituido por el Congreso. Orden y estructura para mejorar la vida. Entre 1925 y 1932 se expidieron leyes y se desarrollaron proyectos para mejorar la situación de la población y ordenar la estructura estatal. Se creó el Ministerio de Previsión Social y de Trabajo. Se estableció el descanso semanal obligatorio para los trabajadores, porque hasta ese entonces los trabajadores trabajaban todos los días, no descansaban ni un día. Se emitieron cédulas de identidad o ciudadanía. Se impulsaron la educación primaria y la autonomía universitaria. Aumentó el impuesto a las herencias, con lo que el Estado obtuvo más recursos. Se fortaleció el control del Estado sobre la economía nacional con la creación del Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Se promulgó la Ley Protectora de las Industrias. Se reformaron leyes relativas a la asistencia pública y se reguló el trabajo de las mujeres y los niños. Entre 1926 y 1927 actuó la misión Keimerer, expertos contratados por el gobierno para impulsar el orden económico, monetario, fiscal y bancario. En 1929 se expidió una nueva constitución, para su época sumamente avanzada. Entre otras cosas, garantizaba el voto femenino, limitaba los latifundios, otorgaba derechos a los hijos nacidos fuera del matrimonio y tomaba en cuenta la función social de la propiedad y la representación de las minorías. Los derechos sociales se reafirmaron con esta nueva constitución. Sin embargo, también otorgaba grandes poderes al Congreso, que a la larga sería una de las causas de la inestabilidad política de esos años. Bien, en grupos dice elaboren una gran línea del tiempo en la que combinen los eventos internacionales y nacionales que se dieron entre 1925 y 1947. Más o menos hacemos una línea de tiempo como esta que está aquí, donde se destaquen los eventos nacionales e internacionales que sucedieron entre 1925 a 1947. Bien, vamos a ver una línea de tiempo de lo que sucedió desde 1925 hasta 1947, eventos nacionales e internacionales. Vamos a ver una línea de tiempo, entonces más o menos nos queda así. 1925 tenemos la Revolución Juliana, el 9 de julio de 1925. Se produjo ante el agotamiento del Estado liberal. Isidro Ayora, un evento nacional, inestabilidad política. Entre 1926 y 1927 actuó la misión Keimerer, expertos para impulsar el orden económico, monetario, fiscal y bancario. Ahí tenemos entonces eventos nacionales e internacionales en este año. Vamos al siguiente. Crisis económica a causa de la caída de las exportaciones de cacao. Este fue un evento internacional por la caída de valores en Nueva York, o conocido como el crack de 1929. Duró toda la década de 1920. Las causas fueron económicas, sociales y políticas. En 1929 se expidió una nueva constitución para su época sumamente avanzada. Entre otras cosas, garantizaba el voto femenino.
Impulso de la empresa y diversificación de la economía. El modelo económico mundial se modificó. Evento internacional. Se expandieron la industria textil, la de fabricación de calzado y la de alimentos. Esto en 1930, vamos. Mayor participación política de las masas. Fortalecieron a las organizaciones sociales y a los movimientos obreros. Querían mayor participación ciudadana. Esto es entre 1925 y 1947. Fue un evento nacional. La Guerra de los 4 días fue un conflicto civil ecuatoriano que enfrentó a las fuerzas del gobierno liberal del encargado del Poder Ejecutivo, Alfredo Baquerizo Moreno, contra el bando de los rebeldes conservadores partidarios de Neptalí Bonifaz. Esta guerra se dio porque los conservadores y socialistas declararon a Bonifaz no apto para asumir el gobierno. Este también fue un evento nacional. En 1932. Vamos a ver, el plan de gobierno. Congreso presentó el plan de gobierno, garantía de las libertades públicas, respeto a la voluntad popular, laicismo en el sistema educativo oficial, pero benevolencia con la libertad de enseñanza. Esto es, con la educación particular predominantemente católica. Fue en el gobierno de José María Velasco Ibarra, fue un evento nacional. Elecciones presidenciales. Elección presidencial extraordinaria, la cual se realizó durante un congreso extraordinario al restablecer el régimen constitucional luego del golpe de Estado a José María Velasco Ibarra para escoger al vicepresidente de Mariano Suárez, el cual asumiría la presidencia inmediatamente luego de su posesión al haber presentado su renuncia irrevocable Suárez Veintimilla. Este también fue un evento nacional. Y hasta ahí tenemos la línea del tiempo hasta 1947. En lo económico, el julianismo diversificó la producción. El crecimiento económico llevó al fortalecimiento de sindicatos y la migración campo-ciudad acrecentó el grupo de obreros. En este contexto estalló la crisis internacional de 1929. La bonanza llegó a su fin. El empobrecimiento y el descontento condujeron a movilizaciones populares. Ayora se vio obligado a renunciar. Lo que siguió fue un periodo de profunda inestabilidad marcado por la movilización de las clases populares y el surgimiento del líder populista José María Velasco Ibarra, quien asumió la presidencia en 1934, apoyado por conservadores, clases medias y un gran apoyo de obreros y sectores populares. Ante la falta de acuerdo con el legislativo, Velasco Ibarra, confiado en el apoyo popular, lo desconoció y se proclamó dictador. Sin embargo, al no tener el apoyo del ejército, se vio obligado a renunciar y se exilió. Con la inestabilidad política, el militarismo se hizo presente una vez más y el general Alberto Enríquez Gallo tomó el poder de forma dictatorial. No obstante, su cortísimo gobierno se caracterizó por el respeto a las garantías ciudadanas y una legislación que impulsaba el mejoramiento de las clases populares. Vamos al cuaderno de trabajo y vamos a contestar lo siguiente. Dice, ¿qué pasó en el mundo entre 1914 y 1947? Entre 1914 y 1947 el mundo experimentó 2 guerras mundiales y por lo menos 2 grandes movimientos revolucionarios, una crisis financiera internacional, la emergencia de gobiernos de ultraderecha en Europa. ¿Qué suceso histórico se dio en 1914? El incidente que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. ¿Qué caracterizó la inestabilidad política entre 1925 y 1947? Inestabilidad política entre 1925 y 1947. Ecuador tuvo 11 gobiernos diferentes. Algunos de ellos, como veremos más adelante, solo dirigieron al país por el lapso de un año. ¿Qué influyó en la caída del cacao? En el contexto internacional, la crisis originada por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el conocido crack de 1929 y la subsecuente Gran Depresión afectó a las ya debilitadas exportaciones cacaoteras ecuatorianas. Menciona, dice, las propuestas más importantes del proyecto Juliano: manejo centralizado de las rentas y los recursos del Estado, plan de obras públicas, leyes de protección a los obreros e indígenas,
impulso a la educación laica, sobre todo la primaria, y renovación del ejército. 3 dice, en lo económico el julianismo diversificó la producción. Explica cómo influyó en el crecimiento económico. El crecimiento económico llevó al fortalecimiento de sindicatos y la migración campo-ciudad acrecentó el grupo de obreros. Bien chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. Que tengan un excelente día.